A escuchar una pequeña charla falangista con nuestro jefe nacional, Norberto Picó. Y sí que es verdad que el acto va convocado por el Círculo Doctrinal Ruiz de Alda, pero bueno, las palabras del magnífico politólogo que tenemos aquí al lado es un rato y un momento especial para disfrutar de la compañía. Insisto, gracias a todos. Vamos a escuchar al jefe nacional. Pues bueno, estando en el Alto, estando en Segorbe, pues se va a hablar un poco de la agrícola, del tema de la evolución y, cómo no, de las posiciones falangistas y sobre todo del tema pues de recuperar la soberanía para tratar precisamente de salvar la poca agricultura que va quedando en España. Por lo demás, gracias a todos, buenas tardes y os dejo con Norberto. Bueno, muy buenos días, buenas tardes ya, casi por la hora. Nada, sobre todo agradeceros que hayáis venido a acompañarnos esta mañana, ¿no? Porque por las fechas, por los calores y por un montón de cosas, pues lo mismo la mañana invitaba a otra cosa. Esto la verdad que no deja de ser un atraco que me han cometido los responsables de la falange en la región, ¿no? Porque yo como de vez en cuando me dejo caer por la provincia de Castellón y ellos lo saben, pues normalmente quedamos para almorzar, ¿vale? Pero el almuerzo de hoy se ha prolongado y aquí hemos llegado y me toca dirigiros unas palabras, ¿no? Que bueno, pues no era lo que teníamos pensado en el día de hoy, pero siempre es bueno cuando nos juntamos unos cuantos recordarnos a nosotros mismos los motivos de nuestra pelea en política, ¿no? Porque uno puede perder la perspectiva de cuáles son las motivaciones por las que estamos nosotros en política. A mí, cuando estas visitas a camaradas y a afiliados y a simpatizantes en distintas provincias, a mí me gusta más escuchar que hablar, porque la realidad de España es muy plural, es muy diversa, las problemáticas son muy distintas. Y sobre todo los que venimos de un entorno concreto, entorno urbano de gran ciudad como es de Madrid, cuando venimos a otros lugares, pues más de la España rural, pues lo que tenemos que hacer es escuchar y aprender, escuchar de las problemáticas que tenéis y sacar las conclusiones. Pero lo que sí que es cierto es que hay unas explicaciones, hay unas motivaciones que nos pueden dar las claves de cuáles son las problemáticas. Es decir, las problemáticas son locales o regionales o comarcales, pero muchas de las explicaciones son globales, sobre todo en este mundo en el que el globalismo, se trata de imponer y arrasa con todo, pese a la diversidad de circunstancias en las que una nación como España, que es diversa y es plural, pues vive, ¿no? Y entonces esas constantes son los motivos de nuestras denuncias políticas, ¿no? A mí, de forma provocativa, en algunas intervenciones públicas que he tenido a lo largo de los últimos meses y ante las preguntas de cuál era la solución, digamos, para diversos problemas, ¿no? que atraviesan nuestra patria, nuestra nación, pues yo de forma provocativa les decía no hay solución ninguna. Es decir, me preguntaban, ¿cuáles son las soluciones para nuestra patria? Yo digo, no hay ninguna solución. No hay. Es imposible salir de este atolladero. Claro, algunos ya ponen los ojos así como platos y dicen, bueno, pues si no hay ninguna solución, ¿qué es lo que hacemos nosotros en política? Es decir, que tal y como nosotros entendemos la política, incluso aunque efectivamente, como digo yo, de forma provocativa, tuviésemos conciencia de que es imposible cambiar nada, nosotros que estamos en política como un servicio, pues aún así tendríamos que seguir actuando y luchando en política. Algunos pensadores clásicos del pensamiento tradicional español dicen que aunque la derrota sea segura, la lucha no es excusada. En primer lugar, porque la lucha retrasará ese final no querido, esa derrota, pero sobre todo porque Dios nuestro Señor
pues nos aguarda con una recompensa mucho mayor que la victoria en la tierra para aquellos que combaten bien y que combaten en su nombre. Con lo cual, insisto, aunque efectivamente llegásemos a la conclusión de que no tenemos nada que hacer, pues no sería excusada la lucha. Pero bueno, como veréis a lo largo de mi intervención, pues hay algún pero, ¿no? Es decir, suelto de forma provocativa esto de que no hay solución posible y luego veremos a qué conclusión llegamos. Lo cierto es que España como nación o como pueblo, o los españoles como pueblo, atravesamos un largo periodo en el que hemos perdido la capacidad de gobernarnos según nuestros propios intereses, ¿vale? Que eso es la definición que nosotros le damos a la palabra soberanía. Soberanía, como cualquier otro concepto en política, pues es un concepto disputado, ¿no? Y depende de las escuelas de pensamiento, pues le dan un significado u otro, ¿no? Entonces, no es momento de perdernos en las distintas acepciones que le dan las distintas escuelas de pensamiento. Es verdad que cualquier término que se use pues ya implica unas propias concepciones en política, pero bueno, aquí trataremos de bajar el nivel porque hay que entendernos, ¿no? Y no hacer polémica absolutamente de todo y menos de la terminología, ¿no? Entonces, nosotros hemos definido esa palabra, soberanía, como la capacidad de gobernarse conforme a los propios intereses de España y de los españoles. Y eso nos ha sido arrebatado, ¿vale? Desde hace algunos años, ya bastantes, pues no tenemos esa capacidad de gobernarnos y por lo tanto no tenemos la capacidad de darle solución a nuestros propios problemas. Entonces, ¿cómo ha sido esa pérdida de soberanía? ¿Cómo hemos perdido la capacidad de gobernarnos a nosotros mismos? Bueno, pues hay dos factores, digamos, de entrega, ¿no? Uno por abajo, que es la disolución del Estado español a entidades infraestatales, podríamos decir, o por debajo del Estado, que en el caso de España son las comunidades autónomas, ¿vale? En España, pues, tenemos actualmente un modelo territorial, modelo autonómico, donde prácticamente todas las competencias, incluso competencias esenciales del Estado, han sido cedidas a las comunidades autónomas. Entonces, el Estado central, de hecho, pues hay muchas políticas que no puede llevar a cabo. Y de alguna manera se sigue manteniendo la estructura de ministerios y de gobierno tradicional, aunque sea una estructura hueca. De hecho, si uno pasea por Madrid, por las sedes de algunos ministerios, pues yo entiendo que si entra, pues se escucharán las cadenas de los fantasmas y el eco de viejas conversaciones, pero hoy en día son edificios absolutamente sin contenido, porque no tienen ninguna competencia, no sirven absolutamente para nada, pero hoy en día los ministerios, las denominaciones de los ministerios, casi son un gesto de propaganda del gobierno de turno que un contenido real. Por ejemplo, sigue habiendo un ministerio de Educación y Ciencia, que se llamaba antiguamente, ahora tendrá otra denominación quizás, pero ese ministerio pues no tiene ningún sentido porque las competencias en educación están traspasadas a las comunidades autónomas. Eso se vio de forma muy clara en la pandemia esta del COVID, cuando, preguntado el que entonces era ministro de Educación y Universidades cuál era su gestión en aquellos días, donde se suspendieron las clases, y el hombre contaba como anécdota que pues habían hecho una intervención heroica, casi podríamos decir, y es que una estudiante de Talavera de la Reina, provincia de Toledo, que estaba estudiando en Madrid, se había marchado a su pueblo bueno, pues para pasar la pandemia y se le habían olvidado los apuntes en Madrid. Bueno, pues el Ministerio de Educación consiguió que le llevasen los apuntes. Es decir, para ese tipo de nivel anecdótico ha quedado el Ministerio, que no tiene absolutamente ninguna competencia. Y en esa comparecencia el propio ministro de Educación reconocía que poco más cabía hacer desde el Ministerio porque no tenía apenas competencia. Eso lo ha reconocido, por ejemplo, en otros ministerios, algún otro ministro, cuando ha salido del cargo, evidentemente. Ojalá algún día algún ministro reconozca que su ministerio no sirve para nada y que es un ministerio hueco, pero de momento no sucede. Sí ha sucedido ya en varias ocasiones que cuando han terminado el ejercicio de la política lo han montado. En su día pasó, por ejemplo, con una ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo se llamaba,
No sé si lo recordáis, aquella hizo una ridiculez porque tampoco tenía competencias para nada, ¿vale? Hicieron un ministerio de vivienda por la propaganda de que dar la sensación de que al gobierno de turno le preocupaba el problema de la vivienda, pero en la realidad ese ministerio tampoco tenía competencias porque están traspasados a las comunidades autónomas. Bueno, pues si os acordáis, todo lo que hizo aquel Ministerio de Vivienda fue una campaña de propaganda en la cual pues compró varios miles de pares de zapatillas, porque la propaganda consistía en decir, no, vamos a regalarle zapatillas a los jóvenes para que vayan buscando piso. Sinceramente, pues un Ministerio de la Vivienda con todo el aparataje administrativo y todo el coste que tiene para hacer esa acción de propaganda es completamente ridículo. Pero la realidad es que no tiene competencias, ¿no? Entonces, por abajo el Estado español ha disuelto su soberanía entregándola a las comunidades autónomas. Es muy difícil a día de hoy que haya políticas unitarias en toda España. Hay veces que se dan ejemplos ridículos, ¿no? Porque el Estado español, desde el régimen del 78, se ha diluido en comunidades autónomas y luego algunas de ellas se dan cuenta del desastre que eso supone y se unen para hacer cosas en común y nos lo venden como un gran hallazgo, ¿no? Pues, volviendo, por ejemplo, en los días de la pandemia, algunas comunidades autónomas, las consejerías de sanidad de algunas de las comunidades autónomas, lo que hacían era juntarse entre varias para hacer una central de compras y tratar de comprar las famosas vacunas, de tratar de comprar una compra unificada, por lo tanto se supone que les saldría más barato, pues las mascarillas y todo aquello. Luego ya nos hemos enterado de que las mascarillas, su función principal no era protegernos de nada, sino procurarles pingües beneficios a los artistas que trajeron las tales mascarillas y se llevaron comisiones absolutamente disparatadas, ¿no? Pero bueno, vemos un ejemplo de cómo algo que debería ser normal, que el Estado español pues tuviese una central de compras en asuntos sanitarios o en cualquier otro asunto, pues no lo tiene, ¿vale? Y sin embargo 2, 3 o 4 comunidades autónomas, normalmente del mismo signo político, se ponen de acuerdo para hacer algo unificado y te lo cuentan como si fuese un gran hallazgo. Ellos se han encargado de hacer saltar en 17 partes la administración pública y luego ellos, cuando se dan cuenta de que eso es un desastre, tratan de unirlo. Bueno, como decía, por la parte de abajo la soberanía nacional se ha diluido en las 17 comunidades autónomas y por arriba se ha entregado a la Unión Europea y a otros organismos nacionales. A la Unión Europea desde un punto de vista económico y político, porque aunque no se nos diga, y en origen la Unión Europea, que antes se llamaba Comunidad Económica Europea, era solamente una especie de club de intereses económicos, luego ha ido derivando en un macroestado, sin preguntarnos a ninguno de los Estados miembros, ha ido derivando en un macroestado que prácticamente ha ido anulando la capacidad de gobernarse de las distintas naciones, ¿no? Entonces, si por abajo la soberanía había quedado disuelta en las 17 comunidades autónomas, por arriba ha sido secuestrada, podríamos decir, por la Unión Europea desde el punto de vista económico y político. Luego hay otros organismos que igualmente han secuestrado nuestra soberanía desde el punto de vista, por ejemplo, militar, ¿no? Como es la OTAN, ¿vale? Entonces, recordar esa definición que dábamos, hemos perdido la capacidad de gobernarnos conforme a nuestros propios intereses y nos estamos gobernando conforme a qué intereses, a los de terceros, ¿vale? En el caso de la Unión Europea, pues hay un par de naciones que son habitualmente beneficiadas de las políticas, que son, pues, pueden ser Francia, o en el caso de la agricultura, Alemania, en el caso de la industria, ¿no? Porque, como recordaréis, y aquí ya estamos entrando en cuestiones que nos tocan a todos porque nos han afectado, pues para que España entrase en la Unión Europea tuvo que deshacer prácticamente todo su tejido productivo, ¿no? Entonces, España tuvo que liquidar la industria pesada que tenía, ¿no? Y eso afectó, y los que tenéis más edad lo recordáis, porque hubo no pocos conflictos, eso afectó a algunos astilleros en el norte de España, pero también a industria aquí en la Comunidad Valenciana y Sagunto, ¿vale? Exactamente, a los Altos Hornos
que fueron pues también eliminados, fueron deshechos por, digamos, por impulso directo de Bruselas, por impulso directo de la Unión Europea. Los que viváis más en el entorno del mar, pues solamente tenéis que calcular cuántos vivían de la pesca, cuántas familias vivían de la pesca cuando vosotros erais jóvenes y cuántos viven ahora. El número de licencias de pesca marítima en España pues se ha reducido prácticamente hasta lo anecdótico, ¿no? Yo estos días que estoy con mi familia pasando unos días en Peñíscola, precisamente ayer atravesábamos el puerto y veíamos cómo se había ido reduciendo, ¿no? Y ahora prácticamente simplemente es un puerto recreativo, un puerto para los turistas y poco más, pero ahí apenas quedan barcos de pesca. Y lo mismo sucede con la ganadería y lo mismo sucede con la agricultura. Ese es el peaje que hubo que pagar para entrar en la Unión Europea. Claro, en inicio nos decían, es verdad que puede ser un peaje muy costoso, pero las ventajas van a ser muy superiores. Claro, bueno, pues aquello resultó ser una falsedad absoluta, una mentira descarada, y hoy sabemos que la entrada en la Unión Europea pues no nos ha reportado ningún beneficio. Todo lo que en inicio eran subvenciones y llenar absolutamente toda España de carteles de obra financiada por la Unión Europea, lo cual no dejaba de ser un eufemismo, porque si recordáis, con la entrada de España en la Unión Europea, pues llegó un impuesto novedoso, que no teníamos hasta entonces, que era el IVA, que lo carga absolutamente todo y que es con el que la Unión Europea financia esos proyectos, que luego ponen en el cartel, financiado con la Unión Europea. Es decir, no es un regalo que nos hacen desde Bruselas, sino que nosotros mismos, además de haber tenido que deshacer todo nuestro tejido productivo, industrial, agrícola, ganadero y pesquero, pues también lo financiamos a base de impuestos, con lo cual no es ningún regalo, ¿no? Bueno, esta entrada en la Unión Europea, aparte de ese coste en haber tenido que deshacer todo nuestro tejido productivo, luego tuvo otro hito, ¿vale?, que fue la entrada de España en la moneda única, en el euro, con lo cual ahí también perdimos otra faceta de la soberanía, que es la soberanía monetaria, ¿vale? Los que no somos economistas, pues nos puede costar más entender qué es lo que sucede por no tener moneda. Pero hay un par de cosas que parecen de lógica y que todos podemos entender, aunque nuestros conocimientos de economía sean muy básicos. Lo primero es que si uno no controla su moneda, pues uno pierde instrumentos clásicos de la política económica que han utilizado los estados. Por ejemplo, uno no puede devaluar la moneda, ¿no?, que es un instrumento clásico para afrontar crisis de los estados. España no tiene moneda propia hoy en día, con lo cual España no puede hacer eso. Y luego hay otra cosa que yo creo que es fácil de entender. Las economías, la economía alemana es muy distinta de la economía española, de la griega, de la portuguesa o de la italiana. Entonces, economías tan distintas, es imposible que tengan una política monetaria que sea buena para las dos economías. Es decir, la política monetaria de la Unión Europea puede beneficiar a economías como la alemana o a economías como la española, pero a las dos a la vez es imposible, porque son economías diametralmente opuestas. Entonces, ¿a quién ha beneficiado esto? Pues lo sabemos, y lo sabemos en carne propia. Baste ver la evolución de los precios, baste ver la evolución de los salarios en España, ¿no? En España hemos perdido en los últimos 30 años capacidad adquisitiva absolutamente en todos los sectores, y señaladamente los más jóvenes. Se sabe que su salario de hoy, en 2025, es prácticamente el mismo que el que tenía en los años 90, ¿vale? Con lo cual la pérdida de poder adquisitivo es abrumadora, ¿no? Entonces, esta entrega de soberanía en todos los aspectos, político, económico, financiero, también desde el punto de vista del consumo. Es decir, hemos perdido, por ejemplo, soberanía energética, ¿vale? Es verdad que España no tiene petróleo como pueden tener los países del Golfo Pérsico, pero España producía una energía, la energía nuclear, que
creemos que por una imposición ideológica, primero se nos convenció a la mayoría de los españoles que era una energía que no debíamos consumir porque es peligrosa, contaminante, etcétera, etcétera, pero que la realidad es que es una energía que sí que podíamos producir nosotros los españoles, que sí que se puede producir de forma barata y que bien gestionada por un Estado que aspire a procurar la mayor justicia para todos sus habitantes, pues podría dotar de esa soberanía energética, cosa que hoy en día tampoco tenemos. E incluso aquello que se ridiculizó del régimen anterior, de que cada 2 por 3 andaban inaugurando una presa, un pantano, ¿no? Pues eso lo hemos perdido también, y veis ahí cómo también se produce el mismo fenómeno, ¿no? Va acompañado de un discurso ideológico en el cual se nos dice que las presas, los saltos de agua, pues que están en contra de la naturaleza y que hay que irlos deshaciendo. De hecho, España es pionera, lamentablemente, creo yo, en la destrucción de embalses y de saltos de agua. Esa será la guerra seguramente del futuro, el encarecimiento del agua, ¿vale? El agua se nos tratará de hacer ver que es un recurso muy escaso, y ¿cuál va a ser la mejor solución para que gestionemos mejor y no despilfarremos el agua? Pues subirle el precio, y lo que hoy en día es un precio anecdótico en un gasto de un hogar, seguramente en unos años pues será un gasto muy importante, y terminaremos pagándolo pues como el aceite de oliva, ¿vale? El aceite de oliva también subió con alguna excusa, y ya sabéis cuál es el truco en estas cuestiones. Pues una cosa que vale 1 lo subes a 3, luego lo bajas a 2 y dices, pues mira, ahora está más barato. No, que veníamos de pagarlo a 1 y lo estamos pagando al doble. Pues seguramente en el futuro sea eso también con el agua, ¿no? En fin, son muchísimas las facetas de esto. Pero además de esta soberanía económica, que es importantísima, porque aunque nosotros tengamos una visión de la vida no materialista, pero las cosas de comer son importantísimas, ¿no? Desde luego, nosotros somos de los que creemos que para que un pueblo crezca espiritualmente tiene que tener sus cuestiones materiales bien resueltas. Si no, uno no tiene sus cuestiones materiales bien resueltas, si uno no tiene para comer, pues difícilmente va a tener una elevación espiritual, un sentido de patria, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso nuestro concepto del patriotismo está tan alejado de las derechas clásicas, en las que se desentendían de los problemas de las clases más humildes, ¿no? Nosotros defendemos un patriotismo que precisamente tiene que llegar con justicia, en primer lugar, a los más humildes, ¿no? Pues como decía, todas estas manifestaciones de la pérdida de soberanía nos han ido robando capacidad de gobernarnos conforme a nuestros propios intereses. Pero es que además hay un componente ideológico, no son solamente, digamos, las cosas de comer, con ser muy importantes, las que están en juego, ¿no? Sino que el proyecto de la Unión Europea es un proyecto profundamente ideologizado y trata de imponer una ideología, una cosmovisión alejada de la tradicional española, ¿no? Entonces, por ejemplo, si España quisiese, si en España llegase un gobierno, un partido, un grupo que tratase de defender la vida, como nosotros consideramos también, que es sagrada desde el mismo instante de la concepción y hasta la muerte natural, pues un gobierno que se empeñase en España en defender la vida y por lo tanto en prohibir manifestaciones terribles de atentados contra la vida, como puede ser el aborto, la eutanasia, etcétera, etcétera, pues tendría que vérselas con la Unión Europea, porque la Unión Europea es también un proyecto ideológico. Lo digo para que podamos comentárselo a todos aquellos que nos digan, oye, mira, si, vale, esto de la Unión Europea, pero es que salirse va a ser peor. Claro, yo digo, ¿peor? O sea, peor que este proceso de los últimos 35 años en el que hemos desmantelado absolutamente todo nuestro tejido productivo. ¿Peor? ¿Realmente creéis que puede ser mucho peor? Difícilmente, ¿no? Pero claro, uno de los primeros trucos que hace uno que está muy interesado en que alguien no se vaya de su club, de su grupo, es decirle que fuera va a estar mucho peor, lo cual es indemostrable, salvo, por ejemplo, en casos que nosotros acabamos de ver, ¿no? Si os acordáis, Gran Bretaña abandonó la Unión Europea hace unos años
y también parecía que las islas se iban a hundir, ¿vale? En el momento que saliese de la Unión Europea les iba a cubrir el agua y aquellos iban a morir todos. Bueno, pues parece que sobreviven, ¿no? Hasta donde tenemos noticia no se han hundido de momento, ¿no? No, simplemente lo que han hecho es renegociar las condiciones en las que los productores británicos pues venden sus productos en Europa. ¿Qué es lo que hacía España antes de formar parte de la Unión Europea? España tenía unos tratados preferenciales con la Unión Europea, pero bueno, es que ya hoy en día no solamente es que la pueden tener países europeos, sino que países como Marruecos o como Canadá o como países muy lejanos tienen acuerdos preferenciales con la Unión Europea a costa de los intereses de los españoles, por ejemplo, y eso lo sabéis muy bien vosotros que sois algunos agricultores, ¿no? Que tenéis que competir en condiciones de desigualdad con los productores marroquíes o los productores canadienses. ¿Por qué? Porque, bueno, eso lo sabéis vosotros mejor que yo, porque las condiciones en las que ellos producen, tanto de salarios como de derechos laborales de sus trabajadores, como de trazabilidad, como de productos fitosanitarios que se pueden utilizar, son absolutamente distintos. Y esto hace una competencia absolutamente desleal. Pero bueno, volvamos al componente ideológico. Como os decía, la Unión Europea es un proyecto ideológico también. Entonces, aquel que diga que, bueno, económicamente no nos va tan mal en la Unión Europea, pero que le interesen estos temas, habría que hacerle saber, oye, mira, si a ti te interesa defender la vida, si a ti te interesa defender la familia, porque dentro de ese proyecto ideológico de las instituciones internacionales y señaladamente la Unión Europea, pues está también la imposición de la ideología de género, la imposición de los lobbies LGTBI, etcétera, etcétera. Si a ti te interesa salir de eso, no te queda más remedio que enfrentarte con Bruselas, porque ya hemos visto cómo otros países que, fieles a su tradición cristiana, católica u ortodoxa, han tratado de enfrentarse con la Unión Europea, pues incluso han sido amenazados de ser expulsados. No les han expulsado, lo digo para en el futuro, cuando si hay en España un gobierno o nosotros tenemos la posibilidad de enfrentarnos con Bruselas, cuando nos amenacen con expulsarnos de la Unión Europea, bueno, pues ahí vemos los casos de Hungría o de Polonia, que después de muchas amenazas han podido legislar conforme a sus tradiciones y a su criterio y a sus valores, y bueno, pues no les han echado de la Unión Europea. Todos son amenazas, pero luego al final de momento les interesa, porque si no, la Unión Europea terminará desapareciendo. Ojalá, desde mi punto de vista, que termine por desaparecer, ¿no? Pero claro, si la Unión Europea... hay que tener en cuenta que de los principales países de la Unión Europea, los partidos políticos, las fuerzas políticas contestatarias a este modelo de Unión Europea ya van siendo mayoritarias. Son mayoritarias en Francia, avanzan muchísimo en Francia, en Italia también. Entonces, el proyecto de Unión Europea está muy tocado. Lo digo para que no seamos nosotros, los españoles, los últimos defensores de la Unión Europea. En muchas ocasiones hemos sido los primeros. Acordaos el ridículo aquel que nos obligaron a hacer, de ir a un referéndum para votar una Constitución Europea, que luego jamás se llevó a cabo, ¿no? Y fuimos los primeros. Teníamos que ser siempre los primeros, los más obedientes, en obedecer a Bruselas. Bueno, pues no seamos los últimos en quedarnos para cerrar la puerta de este invento, que casi podríamos decir diabólico, de la Unión Europea. Bueno, pues estos son digamos, las distintas manifestaciones de esa pérdida de soberanía, insisto, de esa pérdida de la posibilidad que tenemos de gobernarnos a nosotros mismos, ¿no? Paco Zarzoso se ha tenido que marchar, me hubiera gustado que se hubiera quedado con nosotros para que él os hubiera hablado de algunas manifestaciones de esta problemática concretas a Segorbe y a la comarca en la que estamos hoy en día, que realmente es lo que nos interesa, ¿no? Y de las cuales él es mucho más conocedor que yo. Pero es verdad que la problemática todo obedece a esta lógica que acabamos de decir de pérdida de soberanía, ¿no? Entonces, de forma gráfica, a mí me gusta decirle a la gente, que yo creo que se puede entender bien, porque claro, como os decía antes, siempre nos van a decir, es que salirse de la Unión Europea es casi peor, salirse de la Unión Europea es imposible. Bueno, lo que es imposible es emprender ningún camino de
recuperación de la economía española, ningún camino de reindustrialización, ningún camino de potenciar nuestra ganadería, nuestra agricultura o nuestra pesca si seguimos en la Unión Europea. Con lo cual, la única posibilidad que hay es abandonar la Unión Europea, o que esta Unión Europea, fruto de la presión de todos los Estados miembros, o de buena parte de los Estados miembros, pues termine por dinamitarse a sí misma o convertirse en una otra cosa. Nosotros no somos, desde luego, partidarios del aislacionismo, un aislacionismo que hoy en día es además absolutamente inviable. Nosotros lo que queremos es que España pueda negociar en condiciones de igualdad con el resto de países del mundo pues los acuerdos que considere en el campo económico, en el campo político e incluso en el militar, pero siempre en un plano de igualdad y no como vasallos, que es como hoy en día nos trata la Unión Europea. Entonces, lo que decía yo, que de forma gráfica le digo a la gente es, mira, perdemos mucho tiempo en elecciones, por ejemplo, en discutir si las soluciones más viables o más apetecibles son las de las derechas o las de las izquierdas. Perdemos mucho tiempo en eso y son discusiones absolutamente estériles, ¿vale? Y el ejemplo que pongo es, imagínate que en una casa están varios de los miembros, varios de los hijos diciendo, a mí me gusta más Telecinco, y discuten entre ellos, no, a mí me gusta más La 1, a mí me gusta más Antena 3. ¿Pero a qué más te da? Si tú no tienes el mando de la televisión, o sea, tú no tienes la capacidad de elegir lo que quieres ver, pues esto es exactamente igual. El mando de nuestras vidas, el mando de nuestra economía, el mando de nuestra política, el futuro de nuestra nación, el futuro de nuestro pueblo, el futuro de nuestros hijos, no tenemos el mando, no tenemos la capacidad de gobernarnos a nosotros mismos, porque ese mando lo tienen personas en el extranjero, lo tienen intereses en el extranjero, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es recuperar el mando, ¿vale? Si esto se lo contáis a alguno más joven, como no ven mucho la tele, afortunadamente, aunque tienen otros vicios, no sabría decir si mejores o peores, pero le podéis decir, en vez de hablarle del mando de la televisión, hablarle del mando de la Play. O sea, da igual que tú quieras jugar al FIFA y el otro al Minecraft, o el juego que sea, que me suenan a mí por mis hijos. Da igual a qué juego quieras jugar, porque tú no tienes el mando de la PlayStation. El mando de la PlayStation lo tienen en Bruselas. Entonces, mientras no les quitemos el mando de la Play, mientras no les quitemos a Bruselas el mando de la televisión, no vamos a poder hacer ninguna política en favor de España y de los españoles. Esto, insisto, nos toca a todos hacer pedagogía y mostrárselo así al conjunto de los españoles, porque salvo los que tenéis, digamos, habéis padecido directamente la acción de la Unión Europea, como es por ejemplo el caso de los agricultores, en el mundo de la agricultura, y aquí hay varios de los que estáis hoy aquí, que sois trabajadores del sector agrícola, ahí ya la Unión Europea tiene un desprestigio enorme, porque lo padecen directamente. Claro, los que vivimos en zonas urbanas, llevamos vidas completamente urbanitas, pues muchas veces no somos ajenos a esa problemática, ¿no? Pero los que lo padecéis directamente sabéis que la Unión Europea pues ya es un ente desgastado y absolutamente desprestigiado entre vuestros paisanos. Bueno, pues nos toca hacer esa pedagogía en el conjunto de los españoles. Y lo mismo pasa con ese otro nivel inferior del que hablábamos al principio, con el de las comunidades autónomas. El modelo autonómico es un modelo absolutamente alocado. Sabéis que multiplica por 17 todas las competencias. Que hay competencias estatales en educación, aunque no se concreten absolutamente en nada, aunque como decíamos antes sean edificios vacíos, pero una de las 17 comunidades lo tiene también. Eso multiplica el gasto, por supuesto, por 17, y eso hace ingobernable una nación, y eso hace también que sea muy poco atractivo para inversores extranjeros venir a España, porque dice, ¿dónde instalo mi empresa si hay 17 legislaciones distintas, si hay 17 fiscalidades distintas, que además lo único que ha venido a hacer es ahondar en las diferencias entre unos españoles y otros? Sabéis que los españoles de hoy
depende de dónde residan, depende de dónde hayan nacido, tienen unos derechos o tienen otros. Si vas al médico hay cosas que te las cubre la Seguridad Social, en un caso sí y en otro caso no. El nivel de los centros escolares y las universidades es muy distinto en función de la región en la que hayas nacido o en la que estéis viviendo. Bueno, pues con eso también hay que acabar. Yo creo que eso, la población española está más convencida de ello, ¿vale? Hay algunos que manipulan también la realidad y piensan que, y eso, por ejemplo, vosotros también, valencianos y castellonenses, lo percibís perfectamente, ¿no? Hay algunos que piensan que para defender la propia identidad regional, que nosotros apreciamos profundamente, que nosotros respetamos y nosotros defendemos profundamente, pues algunos piensan que el modelo autonómico es imprescindible para defender esas manifestaciones de identidad regional, como si el valenciano o el ibicenco o el gallego o el vizcaíno, el guipuzcoano o cualquiera de las lenguas que se hablan en el conjunto de España las hubieran inventado a partir del 78 con la Constitución y el modelo autonómico, ¿no? Que muchas veces parece que es eso, parece que antes todo estaba prohibido. Bueno, estaba todo prohibido desde el medievo hasta ahora, cómo ha sobrevivido esas lenguas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso es otra de las mentiras que tratan de hacernos ver, ¿no? Es más, seguramente sea el modelo autonómico un modelo que en no pocas ocasiones arrasa con las identidades locales, porque yo entiendo que la identidad de esta comarca es distinta de la que vivan en Valencia capital o la que se viva en el norte de la provincia de Castellón o en el sur de la provincia de Alicante, porque la extensión es muy grande, ¿no? Y entonces me contaban también algunos camaradas como quizás en esta comarca el uso del valenciano no sea tan cotidiano y sin embargo a la hora de acceder a un puesto en una administración pública pues es exigible, ¿no? Que es lo que le pasa con los españoles que tienen movilidad geográfica. Si un extremeño se quiere, imaginaros, un médico prestigioso extremeño que quiera ejercer en Baleares no lo puede hacer porque no domina la lengua local, ¿no? Hemos visto cómo, y lo habéis visto hace muy pocos días con esas manifestaciones maleducadas de un concejal de Ribarroja, ¿no? De Ribarroja, cómo le mandaba callar a una paisana porque no hablaba el valenciano. Vemos ahí como muchas veces la identidad cultural se utiliza no para unir, sino todo lo contrario, para separar, ¿no? Y nosotros, que como os decía antes, somos profundos defensores de estas identidades regionales que conforman esa riqueza cultural de la nación española, pues sin embargo tenemos que denunciar cuando el idioma, cuando la lengua, cuando las manifestaciones culturales locales o regionales se utilizan para dividir, y ya no te digo cuando se utilizan para tratar de socavar la unidad nacional, ¿no? En fin, yo creo que esto es suficiente para que una vez más nos hayamos recordado a nosotros mismos la importancia de recuperar el mando de la televisión, la importancia de volver a tener el mando de nuestras vidas, de nuestro pueblo, de nuestra nación en nuestras manos. Y eso solo se hace, por una parte, liquidando este modelo autonómico y por otra parte, sí, claro que sí, dinamitando esta Unión Europea, saliéndonos de esta Unión Europea que tantos prejuicios nos ha creado. Muchas gracias. Bueno, a ver, por un lado, digamos, la charla un poco, pues le hemos dado finalidad, ahora damos paso, pues eso, a ruegos, preguntas, consultas. El que quiera comentar algo o consultar o preguntarle algo al jefe nacional es el momento ideal. O sea que sea fácil. Cuando queráis. Si alguien quiere preguntar algo. No es obligatorio, ¿eh? Así que si nadie tiene ninguna duda que comentar aquí, la podemos comentar luego en la hora de la comida, ¿eh? Así que no hay ningún problema. Vamos a ver, España tiene una... Mira, esto es una cuestión interesantísima porque afecta a la identidad de España como nación, pero también a sus relaciones internacionales. España es una nación a caballo
entre su situación física en Europa, su identidad europea, que España ha construido también en parte, ¿no? Y su proyección internacional, sobre todo en América y en otros continentes, pero sobre todo en América, con ese mundo que nosotros fundamos y que se llama la hispanidad. Yo creo que hay, hoy en día, por ejemplo, y mezclado con la problemática de la inmigración, hay un debate en el que las dos posturas yo creo que son igualmente erróneas, ¿no? Hay algunos que dicen, bueno, ¿qué tenemos que ver nosotros con Europa? Nuestro destino es la hispanidad, demos la espalda a Europa y volquémonos en proyectar un proyecto político, económico, incluso militar, con las naciones educadas en la hispanidad. Yo, desde luego, que soy de los que defiende que España debe liderar o al menos potenciar o buscar esa unión con los países educados en la hispanidad, me parece una locura decir que se puede dar la vuelta a Europa, porque nosotros, primero, físicamente estamos en Europa y segundo, es que somos constructores de la identidad europea. Entonces, es imposible que nosotros le demos la espalda a Europa. Pero del mismo modo, para todos aquellos que tratan de ver que tenemos que tener el mismo grado de afinidad con un peruano que con un finlandés, pues chico, es que es tan evidente que no podemos tener el mismo grado de afinidad con alguien que habla nuestro idioma, con alguien al que nosotros hemos llevado nuestra cultura, es muy evidente. Claro, aquí ya vendría alguno que te diría, o sea que vosotros, incluso han acuñado algún término así despectivo, ¿no? Dicen hispanchitos, ¿no? Los que defendemos la hispanidad, no sé qué, claro, hacen un ejercicio absurdo que es, como nosotros defendemos la hispanidad, primero como legado cultural, pero también como proyecto político de futuro, de unión entre pueblos, o de colaboración, mejor dicho, entre pueblos, pues se creen que es que nosotros aceptamos de buen grado que vengan delincuentes siempre que hablen nuestro idioma. Pues mira, no, o sea, es completamente absurdo. Aquellos delincuentes que hayan venido de países hispanoamericanos, pues mira, tendrán que regresar igualmente a sus países y que los reeduquen allí, ¿no? Pero insisto, y eso está incluso en los fundadores de nuestro movimiento político. El propio Ramiro Ledesma Ramos decía que no podremos tratarles como uno más, sino que hay lazos de hermandad que están por ahí. Y algunos dicen, mira, ves, y te ponen algún ejemplo, mira ese colombiano que ha matado a no sé quién, ¿ese es tu hermano? Pues mira, es que los lazos de hermandad forjados a lo largo de los siglos van incluso mucho más allá del mal comportamiento, ¿vale? Es decir, mi hermano seguirá siendo mi hermano por muy mal que se porte, ¿vale? Porque si no, llegaríamos a la conclusión que como hay una, no sé si mayoría, pero hay un gran número de catalanes que no quieren ser españoles, pues tampoco somos hermanos de los catalanes. Y el día de mañana, si hay un gran número de valencianos que no quieren ser españoles, pues también tendremos que decir que no tenemos ningún lazo de hermandad con Valencia, ¿no? No, eso es completamente absurdo, ¿no? Entonces, esto es verdad que es complejo, agradezco la pregunta porque da oportunidad, aunque sea en 5 minutos, para contestarlo, pero es interesante de abordarlo y de tratárselo de explicar a la gente. ¿Qué es lo que sucede? Que normalmente pues, la gente quiere respuestas rápidas de sí o no, uno o dos, y hay respuestas que merecen la pena detenerse un poquito más. Gracias a ti. Más cosas. Pues nada, comentar que en los ministerios en Madrid sí que sirve para una cosa: convocar puestos a dedo. Hay todos los días en el Boletín Oficial del Estado, salen convocatorias de puestos llamados de libre designación, que quiere decir que son a dedo. Bueno, y en las comunidades autónomas también, ¿eh? Y en los ayuntamientos también. Y en las diputaciones provinciales también. Y en los cabildos insulares también. Y en la Unión Europea también. Es que fijaos. La administración en España tiene un peso, vamos, en todos los países de la Unión Europea, que es que soportamos una cantidad de niveles competenciales que son tremendos. Y uno como ciudadano, lo primero que afronta a veces es decir, a ver, tengo este problema, ¿a quién tengo que acudir? Y no lo sabe. Tengo que acudir al ayuntamiento, tengo que acudir a la diputación provincial, los que viven en islas, tengo que acudir al cabildo insular,
tengo que acudir a la comunidad autónoma, tengo que acudir al Estado central, tengo que acudir a la Unión Europea. Pues una vez algunos dicen, pues mira, no voy a acudir a ninguno y voy a acudir directamente al cielo, voy a rezar porque esto se me solucione, porque yo por mí no lo puedo hacer, ¿no? Entonces, efectivamente, en buena medida el modelo autonómico favorece esa corrupción también, porque hay muchos intereses en que el modelo autonómico subsista e incluso siga expandiendo, porque son muchas posibilidades de colocación a dedo de amistades familiares y mucha posibilidad de corrupción. Tan es así, mucho me temo, que algunas formaciones políticas que en su origen eran evidentemente contrarias al modelo autonómico, pues han ido abandonando ese discurso, porque también es verdad que es complejo decir que estás en contra de las autonomías y tener un vicepresidente de tu partido que sea el vicepresidente de una comunidad autónoma, ¿no? Entonces, el sistema al final es un monstruo que devora incluso a los que aparentemente estaban en contra de ellos. Así que, nada, seamos nosotros como esos soldaditos con su espada que se enfrentan con ese dragón que es el modelo autonómico. ¿Alguna cosa más? ¿Alguien más que se anime? A mí me gustaría hacer una pequeña aportación sobre el tema de la hispanidad. Detrás. Por ejemplo, si nos remontamos al tema de la hispanidad, yo considero que todos esos países que fueron provincias españolas, porque fueron Españas, no como otros países como Inglaterra, por ejemplo, que eran provincias españolas de ultramar, eran España, tenían los mismos... colonias. Claro, efectivamente. No eran colonias. Tenían los mismos derechos que cualquier español que viviera en la península ibérica. La gran parte de esos países no decidieron dejar de ser españoles. Por ejemplo, en el siglo XIX, cuando perdimos las últimas colonias, cuando perdimos los últimos territorios españoles de ultramar, como pueden ser Cuba y Filipinas, fue por el ataque de falsa bandera que hizo Estados Unidos. Por ejemplo, ahora también en Puerto Rico están haciendo nuevos movimientos que se quieren reunificar con España, que son una minoría, pero que a lo largo de los años han crecido bastante. Yo sí que no lo veo posible estando dentro de la Unión Europea, porque se nos tirarían encima, obviamente, pero creo que el problema de que España dejara de ser una de las mayores potencias del mundo fue principalmente por Estados Unidos, que como sabéis, gran parte de Estados Unidos, toda la zona de Nuevo México era España, y también en las independencias de países como Bolivia y más de la parte de Sudamérica. Por ejemplo, Simón Bolívar era masón. El inicio de todas los políticos corruptos que había en España como hay ahora. Efectivamente. Esa fue la principal. Entonces el inicio de la independencia de todos esos países de Latinoamérica fueron de origen masón y de los padres del globalismo, como es Estados Unidos, que son unos de los grandes enemigos de España, que como sabéis en el régimen del 78 fue firmado, o sea, la Constitución Española de 1978 fue firmada en una logia masónica. Bueno, eso que dices tú desde el punto de vista histórico es impecable, efectivamente, tienes toda la razón. Lo que sucede es que la historia se va escribiendo año a año y ya hace 200 años de la independencia de muchas de estas naciones que ya efectivamente pues, han forjado su propio destino y que son naciones con las que nos unen unos vínculos evidentísimos que antes hemos hablado, de religión, de idioma, de pasado común, etcétera, etcétera, pero a las cuales tenemos que tratar de igual a igual. Es decir, la nación argentina, la nación peruana, etcétera, etcétera, son naciones hermanas nuestras, pero con las que tenemos que relacionarnos en plano de igualdad. Ahora, como efectivamente, como la historia no sabemos por dónde se va a escribir, quizás en el futuro pues haya esos movimientos reunificacionistas de los que estamos hablando. Ahora bien, lamentablemente no estamos en España en situación de hablar de reunificaciones con países que se independizaron hace 200 años, cuando nosotros tenemos un problema de separatismo importantísimo hoy en día aquí. Entonces, las urgencias a veces son otras, pero efectivamente, desde el punto de vista histórico que tú decías, es impecable lo que acabas de decir y yo creo que tenemos que establecer o seguir fortaleciendo esos lazos y que además la hispanidad se pueda convertir en un polo
de poder, ¿vale? Que pueda confrontarse con los polos que hoy ocupa pues el mundo anglosajón, el mundo chino, el mundo oriental, el mundo árabe, etcétera, etcétera. Ojalá en el futuro España pueda, como nación, digamos, que está a caballo entre la hispanidad y Europa, pues potenciar esos polos, digamos, que se enfrenten a esa globalización que hoy en día padecemos. Lo que sí, añadiendo un poco a lo que Norberto o Víctor, lo que sí que se está notando mucho en las redes sociales es que, al contrario de lo que sucede con los propios españoles, que siguen divulgando y siguen fomentando la leyenda negra española en beneficio de la historia inglesa, de la historia francesa, etcétera, sí que es verdad que muchos catedráticos, muchos profesores, muchos historiadores hispanoamericanos están levantando la voz precisamente en esas redes sociales en defensa de la historia, de la integridad y del trabajo bien hecho en la época del Imperio Español, sobre todo de la conquista de Hispanoamérica, rompiendo una lanza por nosotros y en contra de esa leyenda negra que tanto nos han puesto encima, sobre todo por intereses franceses y británicos, que fueron los que realmente aprovecharon la destrucción de nuestro imperio en su propio beneficio. Eso es verdad. Orgullo, Patricio Lons, son muy buenos. Sí, eso es verdad, y hacen una gran labor divulgativa, pero también es verdad que hay jefes de Estado en algunos de los países de la América hispana que se dedican a esparcer porquería sobre nuestro pasado común, ¿no? Entonces, a ver, hay de todo, ¿no? A ver, hay de todo. Entonces, por eso he hablado de gente culta. bueno, pues yo creo que... No, iba a decir que yo creo que vamos a terminar ya, ¿no? Juan Pedro. Sí, bueno, lo que es el acto nuestro... No, solamente para que lo leyeran él, si quiere decir algo. Sí, pero es un texto un poquito largo, así que... Hay tres textos. Tres textos, por eso te digo. Le vamos a dejar que lea el No. Vamos a poner. Exactamente. Bueno, pues yo simplemente es terminar agradeciéndoos a todos vosotros vuestra atención en esta mañana de hoy y vuestra compañía. Y como os decía al principio, que sepáis que yo no he venido aquí a enseñar nada, sino que he venido a aprender todos vosotros. Muchas gracias. Pequeño favor. Solo estamos nosotros, somos todos de la Cámara. Por favor, cerrar las puertas y las ventanas. Os voy a pedir un favor a todos, de una forma sencilla. Nos encontramos en familia y bueno, creo que nos podemos dar el lujo y el privilegio de terminar, por favor, y levantar la voz en un tono bajo con nuestro himno de amor y de guerra y sobre todo dignidad, como es el militar al orden. La voz no la podemos levantar, pero el brazo sí. El brazo sí. El brazo siempre en alto, por favor. Lo digo para no evitar, para evitar problemas a los que nos han pedido el local y que nos lo vuelvan a hacer. Arriba España. Arriba España. Arriba España. Al sol con la camisa nueva que tú bordaste en rojo ayer, me hallarás la muerte si me llega y no te vuelvo a ver. Formaré junto a mis compañeros que hacen guardia sobre los luceros, impasible la ademán y están presentes en nuestro afán. Si te dicen que caí, me fui al puesto que tengo allí. Volverán banderas victoriosas al paso alegre de la paz y caerán prendidas 5 rosas las flechas
Rivera, arriba escuadras a vencer, que en España empieza a amanecer. España, Una, España, grande, España, libre, caídos por Dios, España y su revolución nacional sindicalista. presentes, José Antonio Primo de Rivera. presente, Arriba España. arriba. Ahora damos por finalizado. Eso no lo vas a